Su audio, Elisita. Perdón, gracias, Fredicito, perdón, chicos. Les decía que vamos a hacer un repaso de la clase anterior para que usted vea el orden cronológico de cómo pasaron los acontecimientos a través de la historia. Entonces, la última vez que nosotros vimos fue sobre la Segunda Guerra Mundial, este acontecimiento que provocó destrucción, caos, crisis económica desfinanciada en algunos países del mundo. Y en la clase anterior justamente vimos cómo los países de América Latina, es decir, nuestros países, se involucraron también en la Segunda Guerra Mundial, porque hubieron algunos de ellos que se involucraron económicamente, otros enviaron ejércitos de refuerzo hacia Europa. Otros países como el nuestro, en lo que hicieron es prestar nuestras bases militares en Galápagos para que desde ahí pueda operar una base de Estados Unidos. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que pasó después, que fue la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un acontecimiento que sucedió justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde Alemania había quedado prácticamente sola. Acuérdese que Hitler se mató, se suicidó. Alemania quedó sola y perdida, devastada económicamente, políticamente. Entonces, todos los países que ganaron, todos los países vencedores en aquel entonces, lo que hicieron es repartirse la Alemania, la dividieron en cuatro, ¿no? Y de ellos tomaron posesión Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Aquí están las banderas de todos los países que tomaron posesión de Alemania después de que ésta quedó en la ruina prácticamente. Y todos estos países prometieron sacar la Alemania a flote, mejorar su economía y hacer de ella una superpotencia. Eso era lo que prometían todos. Pero resulta que se formaron ahí tres bandos. El primer bando era sobre los países que apoyaban a Estados Unidos, o sea, el capitalismo. Siempre que usted escuche Estados Unidos, hágase de cuenta el capitalismo, ¿ya? Porque así funciona. Ya, los países que apoyaban a la Unión Soviética y los países que no apoyaban a ninguno de los dos bandos y se permanecían neutrales. Eran los países de tercer mundo. Entonces, estos eran los bloques que se formaron durante la Guerra Fría. La Guerra Fría fue una guerra de ideologías entre el capitalismo y entre el comunismo. Entonces, capitalismo, ¿quién? Estados Unidos. Contra el comunismo, la Unión Soviética. Aquí tenemos, incluso está el símbolo de la Unión Soviética. Recuerde, la hoz y el martillo simbolizan la revolución agrícola y la revolución industrial. Esto es lo que simboliza. La estrella de 5 puntas, el ideal a alcanzar, y el color rojo, la sangre derramada. Ahí está el símbolo. Entonces, estas dos ideologías luchaban entre sí. La ideología de acá, que era comunista, quería que todo sea por igual, que todo se reparta por igual, que haya igualdad entre todos. Mientras que el capitalismo es muy diferente. Lo que se quería era que las ganancias sean para pocos, para los dueños de las grandes empresas, para las personas de poder, y que sea la clase trabajadora la que les ayude a ellos a obtener riquezas. Entonces, dos ideologías diferentes, mire, ¿no es cierto? Así se dividió prácticamente Alemania en dos ideologías diferentes. Hubieron muertos, pero no tantos como en una guerra, porque a pesar de que Estados Unidos ya tenía la bomba atómica, la Unión Soviética también luchó y consiguió la bomba atómica. Entonces ellos empezaron, como sabían que era una guerra de ideologías, entonces lo que empezaron rápidamente es a equiparse nuevamente porque temían una guerra nuclear, una tercera guerra mundial. Pero gracias a Dios no sucedió eso, ¿no? Lo que sí pasó es que Alemania se dividió en dos, como les digo, el comunismo y el capitalismo,
Y las personas del comunismo empezaron a emigrar. Esto es el comunismo y esto el capitalismo. Todas las personas del comunismo empezaron a emigrar hacia el capitalismo porque había más oportunidades de trabajo, porque había más fuentes, había mayor riqueza y en fin, mientras que en el comunismo no. Entonces las personas empezaron a migrar de este lado del comunismo hacia el capitalismo, lo que resultó un descontento para los presidentes de en aquel entonces, y lo que hicieron es, como quien dice, amurallar la ciudad. Crearon un enorme muro llamado el Muro de Berlín. El Muro de Berlín fue en ese entonces un gran muro que atravesó cerca de 80 kilómetros alrededor de la ciudad, con el fin de que ninguno de ellos se pase del socialismo al capitalismo, ¿ya? Entonces era, como les digo, una guerra de ideologías. Este muro estuvo construido en 3 días, pero solamente de alambres. Y luego empezaron a reforzarlo y a reforzarlo hasta que hicieron una gran muralla de cemento de más o menos unos 4 metros de altura, en donde nadie podía pasar hacia el otro lado. Entonces todos estaban limitados. Familias enteras quedaron divididas por casi 30 años. Niños que se quedaron sin ir a las escuelas, personas que se quedaron sin trabajos, familias que no podían verse y en fin, eso fue el muro de Berlín. Duró en construirse, ¿cuánto? 19 años y más o menos este muro de Berlín duró como 30 años. Entonces les digo, 30 años de no verse familias enteras. 30 largos años. Hubieron algunas formas como para poder intentar cruzar, pero muchos no lo lograron y murieron. Algunos incluso idearon túneles cavados por debajo, pero tenían que cavar kilómetros para poder pasar al otro lado. Otros incluso inventaron una especie de globos aerostáticos para poder pasar por aire y en fin, pero eso le llevó la muerte a muchos porque no era tan fácil. Era más o menos así, miren, este muro de Berlín estaba vigilado todo el tiempo. Tenía del otro lado una especie de, llamado la zanja de la muerte, que era una especie de trincheras. ¿Se acuerda de las trincheras? No, las trincheras, pero esta vez con alambres de púas y con unas especies de palos con filo. Entonces, quien intentaba saltar, obvio, encontraba la muerte. Aparte de eso, había la guardia militar, habían perros que resguardaban todo ese territorio y era prácticamente imposible cruzar el muro de Berlín. Por eso es que nadie intentaba. Hay unas dos películas buenas sobre este acontecimiento. La una se llama El Muro, exactamente, y la otra se llama Saltando hacia un sueño, que es de una pareja de enamorados que quedaron divididos, ¿no? Entonces, él hizo el intento a pesar de que le costó la vida, saltar y no logró encontrar a su pareja, ¿no? Porque se encontró con la muerte. Entonces, mire, todo esto, así se construyó el muro. Nadie podía pasar. Alemania prácticamente estaba dividida en dos y así es como se quedó. Mientras esto pasaba, las dos potencias empezaron una carrera espacial. ¿Quién llega más pronto a la Luna era en ese entonces? Entonces, ¿por qué motivo empezaron a enviar satélites? Porque sabían, porque los utilizaban como un tipo de espionaje. Entonces, el que enviaba el satélite que llegaba al espacio podía desde el satélite poder observar a los otros países. E incluso había la posibilidad de que algunos de estos satélites puedan llevar las misiles o bombas para poder ser lanzados desde el espacio. Ese era el objetivo. Entonces, ¿quién empezó? Fue la Unión Soviética, que lanzó el Sputnik 1 al espacio, y luego en el mismo año lanzó el Sputnik 2 con la perrita Laika, que creo que sí deben recordar, ¿no? Esa perrita murió a los días por el estrés y por el calor que había ahí, pero logró pasar las capas de la atmósfera. Ese era el objetivo, para poder luego lanzar el hombre a la luna. Entonces, después de eso, Estados Unidos no se quedó atrás
y también lanzó otro satélite más. Luego, la Unión Soviética pudo lanzar ya el primer hombre al espacio y después de algunos años, Estados Unidos lanzó el primer hombre a la Luna. Con eso, logró ya que Estados Unidos sea como quien dice el que ganó la carrera espacial. Así sucedió. Y luego de eso, el muro de Berlín se destruyó luego de que prácticamente los comunistas, o sea, la Unión Soviética, se vio derrotada por todo esto, por la carrera espacial y por todo lo demás, empezó a verse derrotada y de la noche a la mañana se dio la orden de que ese gran muro que dividía Alemania sea derribado y por fin algunas familias se volvieron a encontrar después de 30 largos años. Miren. ¿Sí ve? Así fue como se derribó el muro de Berlín y prácticamente luego Estados Unidos reconoció ya a Alemania como un país que tenga sus propias leyes, su propio gobierno y desde ahí es que Alemania, ahora ustedes saben, es uno de los países que tiene una economía muy alta, ¿no? Porque ha surgido después de todo eso. Entonces, la Guerra Fría fue una guerra de ideologías, donde no hubieron muchos muertos, pero sí el enfrentamiento entre estas dos ideas, entre el comunismo y el capitalismo, que todavía predomina, ¿no? Estados Unidos sigue y seguirá siendo siempre un país capitalista, mientras que hay otros países en el mundo que son comunistas o socialistas, como el nuestro, entre paréntesis, entre comillas, pero somos socialistas. Listo. Entonces, ahora sí, jóvenes, con eso vamos a hacer un pequeño resumen en el cuaderno. Así es que les pido, por favor, abran su cuadernito y prendan la cámara. Nuevamente, Anthony, estás con un punto menos. ¿Quién más? Déjeme verle. Ya, por lo pronto, Anthony. Listo, chicos, entonces les voy a compartir cómo es el organizador, porque a veces mi pantalla sufre algunos problemitas. Y antes de que eso pase, le voy a compartir cómo es el organizador, ¿no? En el centro va el título y le voy a esperar un momentito ahí. Así es que, por favor, ayúdeme haciendo eso. El cuaderno del lado. Sí, por favor, en posición horizontal. Ya. Entonces, en el centro colocamos el título que es La Guerra Fría. A ver, déjeme ver, pero un momentito. La Guerra Fría y el Muro de Berlín. Eso van a poner como título, ¿no? La Guerra Fría y el Muro de Berlín. Ya. En el primer cuadrito, en la parte de arriba, vamos a escribir, jóvenes. Yo no voy a escribir porque le voy más bien a dictar, ¿ya? Y vamos a sacar el resumen entre todos. ¿A raíz de cuándo surgió la Guerra Fría? ¿A raíz de qué? ¿Cuándo terminó qué? La Segunda Guerra Mundial.
Ya, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania quedó sola y los países ganadores se repartieron Alemania en 4. Entonces vamos a poner en el primer cuadrito, por favor escriba, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, que fue la nación perdedora, fue repartida. Alemania fue repartida, nada más pongamos. Ya sabemos que Alemania perdió, ya. Primera y Segunda Guerra Mundial, Alemania perdió. Entonces, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida. Alemania fue dividida entre los países ganadores. Alemania fue dividida entre los países ganadores. Estados Unidos, ¿cuál más era? Estados Unidos, ¿cuál más? A ver, chicos, por favor participen. Eso ya dije, hasta les enseñé las banderas. Estados Unidos, ¿qué otro país? Francia. La Unión Soviética. Unión Soviética y Gran Bretaña. Estados Unidos, Francia. Puede abreviar, ¿no? Unión Soviética ya sabe cómo se abrevia. Y Gran Bretaña. Cierre, por favor, ese primer cuadrito. Y Gran Bretaña. En el siguiente cuadrito. En el siguiente cuadrito pongan Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué tenían ellos de diferente? ¿Qué había de diferencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética? En la religión. Ya, también puede ser, pero aparte de eso, Que Estados Unidos era capitalista y el otro era socialista. Ya, muy bien, entonces sus ideologías, ya. Estados Unidos, a ver, ¿cómo era que les dije, jóvenes? Perdón. ¿Cómo les dicté? Sí copiaron, ¿verdad? Estados Unidos y la Unión Soviética tenían ideologías diferentes. Tenían ideologías diferentes. Estados Unidos y la Unión Soviética tenían ideologías diferentes. Abajito ponga capitalismo y comunismo. Capitalismo y comunismo. Estados Unidos y la Unión Soviética tenían ideologías diferentes. Capitalismo y comunismo. En el tercer cuadrito. En el tercer cuadrito ponga. Ya. En el otro.
Una ideología estaba basada. Una ideología basada en el derecho al capital, y la otra a una sociedad igualitaria, La una estaba basada en el derecho al capital y la otra a una sociedad igualitaria. ¿Qué quiero decir? Que la que estaba basada en el capital era el capitalismo, en donde decía que el dinero debe ser de los dueños de las empresas, de quien tiene más poder, mientras que la otra estaba basada en una sociedad igualitaria, en donde se sugería que todo lo que tenga un país sea para el bien de todos por igual y no solamente para un dueño, ¿no? Abajo. Alemania fue dividida por el muro de Berlín. Alemania fue dividida por el muro de Berlín. En 1960. Alemania fue dividida por el muro de Berlín en 1960. A ver. ¿Cuánto más o menos medía el muro de Berlín? Paulina, por favor, ponga atención. El muro de Berlín medía aproximadamente 60 kilómetros, el cual medía 60 kilómetros y su altura era de casi 4 metros. Eso lleva en el otro cuadro, ¿verdad? No, en el mismo. ¿Pueden En el repetir? mismo. El muro medía alrededor de 60 kilómetros y su altura era 4 metros. ¿Podían atravesar las personas este gran muro? No. ¿Cuánto No. tiempo duró este muro? ¿Cuánto tiempo estuvo 30 firme? años. Como 30 años. ¿Y cuánto tiempo duró en construirse? 19 años. 19 años en construirse y duró casi 30. ¿Qué hizo este gran muro? Separó a familias. Separó familias enteras, niños se quedaron sin ir a las escuelas, personas sin trabajos, ¿no? Entonces todo esto provocó una especie de descontento, tristeza, caos, desesperación a los habitantes de los dos lugares. Habían algunas maneras de cruzar al otro lado. ¿Cómo lo podían hacer? Si hubieron dos familias exactamente construyeron globos aerostáticos y lograron pasar. Otra familia más se escondió en un ferrocarril y logró cruzar también. Otros más por ahí lograron cavar túneles subterráneos y también cruzaron. Pero la mayoría se resignó a quedarse en esos lugares porque si atravesaban el muro de manera normal, del otro lado prácticamente les esperaba la muerte. No había de otra manera cómo cruzarse, ¿no? Entonces, ya, listo. En el otro cuadrito pongan, ¿qué pasó también justo en este tiempo? ¿Qué otro hecho importante se dio? Con el espacio, ¿qué pasó? Mandaron al espacio al primer hombre Ya. y Estados Unidos mandó a la luna al primer hombre. Exacto. Entonces,
En el siguiente cuadrito, se inició una carrera espacial y tecnológica. Se inició una carrera espacial y tecnológica. Por conquistar espacios. Por conquistar el espacio, ponga. Se dio una carrera espacial y tecnológica por conquistar el espacio. ¿Qué pasaba con estas potencias? ¿Qué querían? Enviando satélites, ¿qué querían lograr? Saber qué hay más allá de la atmósfera. Ya, eso por una parte y por otra realizar una carrera de espionaje para desde el espacio poder observar los países del enemigo que nomás tenían, cómo estaban funcionando y todo lo demás. Todo eso se podía ver, incluso se podía acoplar algunos de estos satélites para que lleven misiles de largo alcance y desde el espacio ser disparados hacia las otras ciudades, ¿no? Aparte de eso, ¿qué más? ¿Cuál fue de los países el primero en llegar a la Luna? ¿Estados Unidos o la Unión Soviética? Estados Unidos, ya que la Estados Unión Unidos. Soviética solo había mandado al espacio nada más. Exacto. Lo máximo que hizo la Unión Soviética es mandó a una mujer que pudo orbitar la Tierra, o sea, dar la vuelta a la Tierra por el espacio, pero no llegó a la Luna. En cambio, Estados Unidos lo que hizo con el Apolo 11, envió a 3 astronautas y uno de ellos tocó el suelo firme de la Luna, podríamos decir, y ahí puso la bandera estadounidense. Pero luego de eso no se quedó atrás tampoco la Unión Soviética y lo que hizo es fundar o crear una base espacial, o sea, un lugar en donde ya vayan personas a quedarse por un tiempo y regresar. Eso también existe, ¿no? Ahora es mucho más sofisticado. Ya, entonces eso en el segundo. Y en el último cuadrito, el muro de Berlín se destruyó en 1989. El muro de Berlín se destruyó en 1989, luego de que la Alemania comunista, el muro de Berlín se destruyó en 1989, luego de que la Alemania comunista se viera derrotada ante los avances del capitalismo, luego de que la Alemania comunista se viera derrotada ¿Podría repetir, por favor, ese cuadro? Ya. Luego de esto, el muro de Berlín se destruyó en 1989. En 1989, luego de que la Alemania comunista se viera derrotada frente al capitalismo. Luego de que la Alemania comunista se viera derrotada frente al capitalismo. ¿Ya? Usted le pinta ese organizador y por favor sube en el mismo parcial que todavía estamos subiendo, que es en el que está en la carpetita 3, pero escondida dentro del parcial número 2. Ahí van a seguir subiendo todos esos trabajos, ¿no? Adicional a eso me olvidaba, como es comentarios. Dime. ¿Puede repetir el último, por favor? No hay bien. Se me fue el internet. Por Ya. favor. A ver, el muro de Berlín se destruyó en 1989, luego de que la Alemania comunista se viera derrotada por el capitalismo. Hay algunas canciones jóvenes que se crearon luego de esto, sobre todo de las bandas de rock en ese entonces Gracias, Liz. era el auge.
Entonces, escucharán algunas de las canciones, por ejemplo, de la banda Escorpión, tiene algunas canciones del Muro de Berlín, y si ustedes pueden, observen alguna de las películas, ¿sí? Ya, jóvenes, entonces, escúcheme, por favor. Cuando yo le nombre y le tome la lista, usted ya se puede retirar de la reunión. Por favor, pero me contesta así, bien durito. Albuja, Presente. Arcos, Vadillo, Presente. Benalcázar, Bonilla, Presente. Caína, Presente. Calderón, Presente. Carrera, Presente. Carrera Naim, Presente. Carrillo Axel, Castillo, Presente. Chávez, Escobar, Favara, Presente. Fiallos, Presente. Franco, Presente. Garzón, Herrera, Presente. Ibarra, Yumikinga, Lobato, Achay, Mancero, Presente. Montes de Oca, Presente. Presente. Palma, Patango, Presente. Puente, Presente. Salgado, Presente. Silva, Presente. Terán, Presente. Tiglia, Presente. Tinoco, Tipan Luisa, Trujillo, Presente. Vázquez, Presente. Zurita. Listo, chicos, entonces nos vemos de aquí el día de mañana. Pasen bien. Gracias, Fredicito. Hasta luego. Gracias, Elisita. Gracias.